Este video está realizado únicamente con fines de entretenimiento. Debería haber muerto en esas montañas. Según todas las leyes de la física, la biología y el sentido común, debería estar congelado en algún lugar de las montañas rocosas canadienses, solo otro piloto desaparecido cuyos restos no se encontrarían hasta el deshielo primaveral. Pero no es así. Estoy aquí, vivo. Y la razón por la que sobreviví, la razón por la que puedo contarles esta historia, es porque algo me sacó de esos restos en llamas. Algo que no debería existir. Me llamo Marcus Webb. Tengo 51 años, pero esto ocurrió cuando tenía 33, en febrero de 1998. Era piloto de vuelos charter con base en Calgary, pilotando avionetas para compañías mineras, estudios geológicos y, ocasionalmente, para algún turista adinerado que quería fotos aéreas de las montañas rocosas. Era un buen trabajo. Un trabajo tranquilo. Hasta el día en que acepté un contrato de última hora para transportar equipo de prospección desde Golden, Columbia Británica, a un remoto campamento de investigación cerca del Monte Robson. Ese vuelo cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. El pronóstico del tiempo de esa mañana debería haberme paralizado. Un sistema de tormenta invernal se acercaba rápidamente desde el noroeste, ráfagas de viento de hasta 70 km por hora, visibilidad en descenso y fuertes nevadas previstas para el mediodía. Pero el contrato costaba el doble, y el cliente, un equipo universitario de geología, estaba desesperado por llevar su radar al campamento antes de que se agotara su plazo de financiación. Así que dije que sí. He repasado esa decisión 1000 veces. El momento en que le hice un gesto al estudiante de posgrado que cargaba cajas en mi Cessna 182, el momento en que encendí el motor, el momento en que tiré del timón y salí de la pista de Golden. Si pudiera volver atrás, ¿lo cambiaría? ¿En serio? No lo sé. Porque lo que sucedió después, lo que viví en esas montañas, me destrozó y me reconstruyó en alguien diferente. Alguien que entiende que el mundo es más amplio, más extraño y más aterrador de lo que nos permitimos creer. La primera hora de vuelo transcurrió tranquilamente. Volé hacia el noreste, siguiendo el valle del río Columbia, con los picos de las rocosas elevándose como dientes a ambos lados. El Cessna zumbaba con regularidad, el panel de instrumentos brillaba con un suave resplandor verde en la cabina. Recuerdo sentirme tranquilo, confiado. Había volado esta ruta una docena de veces. Conocía estas montañas. Entonces llegó la tormenta. Llegó más rápido de lo que predijo el pronóstico, una nube gris que se tragó el horizonte. En un instante podía ver la cresta, al siguiente, volaba a ciegas. La nieve se deslizaba horizontalmente por el parabrisas. El Cessna se sacudía y se estremecía con el viento. Apreté el acelerador, intentando ganar altura, intentando superar lo peor. Fue entonces cuando el motor tosió. Solo una vez. Un ligero tirón en el ritmo. Mi corazón dio un vuelco. Revisé los indicadores. Presión de combustible buena, temperatura del aceite normal, revoluciones constantes. Quizás no fue nada. Hielo en la línea de combustible. Una vibración en el flujo de aire. Luego tosió otra vez. Y otra vez. La hélice titubeó. El morro se inclinó. Empujé el acelerador hacia adelante, bombeando el cebador, intentando que el motor volviera a la vida. Durante unos segundos, arrancó, rugió de nuevo a plena potencia, y pensé que estaba bien. Luego murió por completo. El silencio era lo peor. No te das cuenta de lo ruidoso que es un motor de avión hasta que se detiene. De repente, solo podía oír el viento aullando junto al fuselaje y mi propio corazón martilleándome en los oídos. Estaba planeando. Sin fuerza. Sin control. Solo yo, la gravedad y 1500 metros de vacío entre las montañas que me separaban. Presioné la radio con voz tensa. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí el Cessna November 7 tu Tango Charlie. Fallo de motor. Voy a caer a unos 30 kilómetros al noreste de Golden. Mayday. La estática volvió a sonar. La tormenta estaba interfiriendo la señal. Repetí la llamada. Una vez. 2 veces. Nada. Estaba solo. Planear un Cessna sin motor es como intentar dirigir un ladrillo que cae. Tiene cierto control, alerones, timón, elevador, pero caes rápido, y cada segundo estás observando el suelo en busca de algo plano, algo abierto, algún lugar del que puedas alejarte. Pero no había nada. Solo árboles, rocas y nieve.
Las montañas eran un laberinto de crestas y corredores, cada superficie irregular e implacable. Estaba demasiado bajo para superar la siguiente cresta. Demasiado alto para ver el suelo con claridad. Tenía quizás 90 segundos. Mis manos se movieron por instinto, flaps abajo, velocidad constante, intentando reducir la altitud en un descenso controlado. A través de la nieve, vislumbré un claro. Pequeño. Estrecho. Tal vez el lecho de un arroyo congelado. Era mi única oportunidad. Me incliné con fuerza, me alineé lo mejor que pude y apunté hacia él. El Cessna descendió entre las nubes. Los árboles se alzaron. Tiré del timón, intentando frenar, intentando amortiguar el impacto. Golpeamos. El tren de aterrizaje se enganchó con algo, un tronco enterrado, una roca, y el avión volcó. El mundo dio vueltas. El metal chirrió. El parabrisas explotó hacia adentro, dejando una lluvia de cristales. Me golpeé la cabeza contra la ventanilla lateral. Todo se volvió blanco. Luego rojo. Luego negro. El dolor me despertó. No era el dolor agudo de un corte o una quemadura. Era un dolor profundo, desgarrador y estructural. De esos que te dicen que algo dentro de ti está roto. Abrí los ojos. Mi visión se nubló. La cabina del Cessna era un desastre. El techo derrumbado, el metal retorcido, la nieve entrando a raudales por el parabrisas destrozado. Mi cinturón de seguridad seguía abrochado. Mis piernas estaban atrapadas bajo el panel de instrumentos. No podía sentir mis pies. Me invadió el pánico. Intenté moverme y grité. Un dolor abrasador me subía por las espinillas. Ambas piernas rotas. Podía ver el ángulo anormal de mi rodilla derecha, la forma en que mi pie izquierdo se torcía. Estaba atrapado. El frío llegó después. Se coló en la cabaña como algo vivo, entumeciéndole los dedos y la cara. La temperatura bajaba rápidamente. El sol, el poco que se filtraba a través de la tormenta, ya se estaba desvaneciendo. Caía la noche. Busqué a tientas mis auriculares de radio. Estaban destrozados. Intenté alcanzar la baliza de emergencia en el maletero, detrás de mí. No pude avanzar tanto. Me dolían las piernas cada vez que me movía. Estaba entrando en shock. Podía sentirlo, el temblor, la confusión, los bordes oscuros que se colaban en mi visión. Así termina, pensé. Solo. Congelado. Otro avión desaparecido en las montañas. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. Minutos. Horas. El tiempo dejó de significar nada. Entonces lo escuché. Un sonido fuera del avión. Nieve crujiente. Pasos pesados. Algo se movía entre los escombros. Al principio, pensé que era un oso. Estábamos en plena zona de osos pardos, y el olor a combustible de aviación y sangre podría haber atraído a uno. Contuve la respiración, escuchando. Los pasos se detuvieron. Silencio. Entonces algo agarró el avión. Todo el fuselaje se movió, el metal crujió. Grité, mitad de miedo, mitad de dolor, mientras el Cessna se elevaba, se inclinaba. A través del parabrisas roto, vi una silueta. Enorme. Cubierta de pelo oscuro y enmarañado. No es un oso. Demasiado alto. Demasiado ancho. Caminaba erguido. Mi cerebro no podía procesarlo. Esto no era posible. Esto no era real. Pero el olor me impactó, espeso, animal, almizclado, y supe que era real. Sabía que había algo fuera del avión, y era lo suficientemente fuerte como para mover un Cessna destrozado como si fuera de cartón. La figura se inclinó hacia la cabina. Vi una cara. Plano. Ancho. Cubierto de pelaje marrón rojizo. Ojos como cristales negros, hundidos bajo un arco superciliar pronunciado. La nariz, ancha y acampanada. La boca, oculta en algún lugar del pelaje, pero podía oír su respiración, profunda, retumbante, como la de un toro. Me miró. Y juro por Dios que vi inteligencia en esos ojos. No astucia animal. No instinto. Pensamiento. Reconocimiento. Extendió una mano enorme, dedos gruesos como palos de escoba, uñas agrietadas y oscuras, y agarró el metal retorcido del panel de instrumentos. Luego tiró. El metal chirrió.
Se dobló. Se desgarró como papel de aluminio. Mis piernas se liberaron. Grité. El dolor era insoportable. Pero antes de que pudiera desmayarme, la criatura volvió a acercarse, me rodeó el torso con ambos brazos y me levantó de entre los escombros. Me quedé suspendido en el aire como un niño. La tormenta nos envolvía. La nieve me picaba en la cara. La criatura, fuera lo que fuese, se giró y empezó a caminar, llevándome al desierto, hacia la oscuridad. Perdí la conciencia a ratos. Cada paso que daba la criatura me sacudía las piernas rotas, y el dolor era algo vivo, royendo los límites de mi mente. Recuerdo destellos, árboles pasando sobre mi cabeza, el olor a pelaje mojado y tierra, el calor que irradiaba el cuerpo de la criatura como un horno. Entonces, de repente, estábamos fuera de la nieve. Parpadeé. Miré a mi alrededor. Estábamos en una cueva. No era una cueva pequeña. Era una caverna. Las paredes brillaban tenuemente en la penumbra, piedra caliza pálida, resbaladiza por la humedad. El vapor se elevaba desde lo más profundo. El aire era cálido, húmedo. Me di cuenta de que era un respiradero geotérmico. Aguas termales subterráneas. La criatura me depositó con cuidado sobre un lecho de musgo seco y agujas de pino. Gemí e intenté incorporarme. Me ardían las piernas. Miré hacia abajo y casi vomité. Tenía ambas espinillas hinchadas, con moretones morados y negros. Definitivamente rotas. La criatura se agazapó a mi lado. De cerca, era aún más enorme de lo que pensaba. Fácilmente medía 2,5 metros, quizás 350 kilos. Los músculos se tensaban bajo su pelaje como cables. Sus manos. Dios mío, sus manos eran del tamaño de guantes de receptor. Pero no me hacía daño. Estaba mirándome, estudiándome. Luego extendió la mano, lentamente, y tocó mi pierna. Me estremecí. Pero el toque fue cuidadoso. Suave. La criatura me rozó la espinilla con los dedos, sintiendo la fractura. Emitió un sonido sordo, un rugido profundo en su pecho. No un gruñido. Algo más. ¿Inquietud? Luego se puso de pie y se adentró más en la cueva. Me quedé allí temblando, con la mente acelerada. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué era esto? ¿Pie grande? ¿Un pie grande? Eso era imposible. Un mito. Un bulo. Pero acababa de ser arrastrado media milla a través de una ventisca por algo que no debería existir. La criatura regresó con un montón de ramas rectas. Se arrodilló de nuevo a mi lado y, con un cuidado casi quirúrgico, empezó a entablillarme las piernas. Observé, atónito, cómo alineaba los huesos, envolvía las ramas con tiras de corteza y lo sujetaba todo con lo que parecía fibra vegetal trenzada. Sabía lo que hacía. No era instinto. Era un comportamiento aprendido. Medicamento. Al terminar, se recostó y volvió a emitir ese sonido retumbante. Luego extendió la mano y se tocó el pecho. Una vez. 2 veces. Un gesto. Como si quisiera decirme algo. Estoy aquí. Estás a salvo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No sé por qué. Quizás fue la conmoción. Quizás fue el dolor. O quizás fue darme cuenta de que esta criatura, esa cosa que se suponía que no existía, acababa de salvarme la vida. Levanté mi mano. Toqué mi propio pecho. Los ojos de la criatura se encontraron con los míos. Y juro que asintió. Aquella primera noche en la cueva, estaba segura de que moriría. No por mis heridas, aunque eran bastante malas, sino por la exposición, por la infección, por el simple hecho de que estaba solo en el desierto sin suministros, sin refugio excepto un agujero de piedra caliza en el suelo y sin forma de pedir ayuda. Excepto que no estaba solo. La criatura se quedó conmigo. Al oscurecer afuera y bajar drásticamente la temperatura, se posó cerca de la entrada de la cueva, una silueta imponente contra la nieve que se arremolinaba. Podía oír su respiración, lenta, constante, rítmica. De vez en cuando cambiaba de posición, y captaba el brillo de sus ojos reflejando la poca luz que se filtraba del exterior. Estaba vigilando. Intenté mantenerme despierto. Intenté comprender lo que estaba pasando. Mi mente seguía dando vueltas al mismo pensamiento imposible. Pie grande existe. Pie grande existe.
y uno de ellos me acaba de entablillar las piernas. La parte científica de mi cerebro, la que había estudiado ingeniería en la universidad, que entendía la aerodinámica, los patrones climáticos y el mundo racional, gritaba que esto no podía estar pasando. Alucinación masiva. Psicosis inducida por el shock. Daño cerebral por el accidente. Pero el dolor en mis piernas era real. El vapor que salía del respiradero termal era real. Y la criatura sentada a 6 metros de distancia, irradiando calor como un horno viviente, era absolutamente aterradoramente real. Alrededor de la medianoche, empecé a temblar sin control. La cueva estaba más caliente que afuera, probablemente 15 o 20 grados Celsius cerca de las aguas termales, pero de todos modos me estaba dando hipotermia. Ropa mojada. Pérdida de sangre. Shock. La criatura se dio cuenta. Se levantó, e incluso sentado, tuve que estirar el cuello para seguir su movimiento, y desapareció en las cámaras más profundas de la cueva. Oí chapotear. Luego regresó con algo. Musgo. Puñados de musgo espeso y seco que crecían cerca de los respiraderos termales. Amontonó el musgo a mi alrededor, construyendo una especie de nido, aislándome del frío suelo de piedra. Entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Se acostó a mi lado. Sin tocarlo. Pero cerca. Tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo como un radiador. El temblor disminuyó. Se detuvo. El calor me caló los huesos. Giré la cabeza y miré a la criatura. Tenía los ojos entrecerrados, pero noté que seguía alerta, escuchando la tormenta del exterior. «Gracias», susurré. La oreja de la criatura se movió. Luego emitió un sonido suave, un resoplido bajo, casi como el suspiro de satisfacción de un perro. Y a pesar de todo, el dolor, el miedo, la imposibilidad de todo, me sentí segura. Yo dormí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la criatura había desaparecido. El pánico me invadió de inmediato. Intenté incorporarme, jadeé al sentir un dolor punzante en las piernas y me desplomé sobre el musgo. Tenía la boca seca. Me dolía la cabeza. Necesitaba agua. Como convocada por el pensamiento, la criatura apareció en la entrada de la cueva. Llevaba algo. Un trozo de corteza curva, ahuecado, con forma de cuenco, lleno de agua. Se arrodilló a mi lado y me acercó la corteza a los labios. Bebí. El agua estaba fría, limpia, con un ligero sabor mineral. Bebí hasta vaciar la corteza y luego jadeé en busca de aire. La criatura apartó la corteza y volvió a emitir ese sonido retumbante. Luego metió la mano en el grueso pelaje de su pecho y sacó algo pequeño. Bayas. Congeladas, pero intactas. Me las ofreció. Las tomé. Me las comí. Estaban ácidas, casi amargas, pero mi cuerpo pedía a gritos calorías. Cuando terminé, la criatura produjo más, un puñado de nueces, aún con cáscara. Me estaba alimentando. Durante los siguientes días, surgió un patrón. La criatura se marchaba al amanecer, desapareciendo en el bosque durante horas. Luego regresaba con comida, bayas, raíces, nueces, a veces pequeños trozos de corteza que aprendí a masticar para humedecer. Traía agua fresca 2 veces al día. Cambiaba el lecho de musgo cuando se ensuciaba. Revisaba mis férulas, ajustándolas con esas manos enormes y cuidadosas. Estaba cuidando de mí. Pero fue más que eso. Fue tratando de comunicarse. Al tercer día, noté que me observaba la cara cada vez que hablaba. Así que empecé a hablarle. Contárselo todo. Gracias por el agua. Hoy me duelen menos las piernas. Esa tormenta suena muy fuerte. La criatura escuchó. Sus ojos recorrieron mi boca, mis manos, mis expresiones. Luego empezó a responder. No con palabras. Su anatomía vocal claramente no estaba diseñada para el habla humana, sino con sonidos. Ruidos bajos de satisfacción. Exhalaciones agudas de sorpresa. Un chasquido en lo profundo de su garganta cuando pensaba. Y gestos. Señalaba, se tocaba el pecho, imitaba acciones. Al cuarto día, me señalé y dije, Marcus. La criatura inclinó la cabeza. Lo repetí, dándome golpecitos en el pecho. Marcus. Yo. Marcus. La criatura extendió la mano y me tocó el pecho con un dedo. Entonces emitió un sonido,
un sonido gutural y rodante que sonó casi como un macus. Me reí. Era un sonido entrecortado, casi histérico, pero real. Sí, Marcus. La boca de la criatura se abrió, pude ver los dientes, grandes y planos como los de un gorila, hechos para moler plantas, y emitió un sonido que podría haber sido una risa. Entonces se tocó el pecho y emitió un sonido diferente. Una sola sílaba, profunda y resonante, Ker. Lo repetí. Ker. La criatura, Ker, asintió. Teníamos nombres. Al quinto día ya me moría de hambre. Las bayas y nueces que Ker trajo me mantenían con vida, pero a duras penas. Necesitaba proteínas. Grasa. Mi cuerpo se estaba devorando a sí mismo, consumiendo reservas que no tenía. Sentía que me debilitaba. Ker se dio cuenta. Esa tarde, regresó de uno de sus viajes de forrajeo y se sentó frente a mí. Llevaba algo envuelto en hojas grandes. Desenvolvió el bulto con cuidado y vi carne. Carne cruda. De color rojo oscuro, aún con sangre. De ciervo, quizá. O de alce. Se me revolvió el estómago. Nunca había comido carne cruda en mi vida. Pero tenía tanta hambre que la comí de todos modos. Ker lo retiró. Fruncí el ceño. ¿Qué? Ker miró la carne, luego a mí, y luego volvió a mirarla. Hizo un chasquido pensativo. Luego hizo algo que me detuvo el corazón. Se llevó la carne a la boca y la masticó. No tragaba. Solo masticaba. Trabajaba la carne entre esos enormes dientes planos, mezclándola con saliva, desmenuzándola. Luego se inclinó hacia adelante, abrió la boca y regurgitó un pequeño trozo parcialmente digerido en su mano. ¡Oh Dios! Me iba a alimentar como a un pajarito. Todo mi instinto se reprimió. Esto era repugnante, degradante, imposible. Pero Ker me ofreció la ofrenda con tanto cuidado, con tanta gentileza, que me di cuenta de algo. No sabía de qué otra manera ayudarme. Esta criatura, esa cosa antigua e imposible, había observado a sus crías, o quizá a otros miembros de su especie, y había aprendido que a veces los vulnerables necesitan comida premasticada. Estaba haciendo por mí lo que haría por los de su especie. Fue un acto de compasión. Cerré los ojos. Abrí la boca. Ker colocó la carne regurgitada en mi lengua. Estaba caliente, suave. Sabía a sangre, tierra y algo salvaje que no podía identificar. Me obligué a masticar, a tragar. Mi estómago lo aceptó. Ker emitió un rugido de aprobación y ofreció más. Esto se convirtió en nuestra rutina. 2 veces al día, Ker traía carne, a veces de ciervo, a veces de conejo, una vez algo que creo que era de cabra montesa, y la masticaba para mí. Y yo comía. Me mantuvo vivo. A medida que recuperé las fuerzas, comencé a prestar más atención a Ker, observando su comportamiento, intentando comprender qué era. No era un animal. Eso estaba claro. Sus acciones eran demasiado deliberadas, demasiado intencionadas. Planeaba con antelación, recogía musgo extra antes de una tormenta, almacenaba comida en una cámara fría en lo más profundo de la cueva, organizaba el espacio como quien monta un campamento. Y tenía conocimiento. Conocimiento médico, para las férulas. Conocimiento botánico. Sabía que plantas eran seguras, que raíces retenían agua, que corteza podía masticarse para aliviar el dolor. Entendía el fuego, aunque nunca lo fabricó. Quizás no podía. Quizás sus manos eran demasiado grandes, demasiado torpes para el control motor fino requerido. Pero lo más llamativo fue su conciencia. Ker me observaba como yo lo observaba, con curiosidad, con evaluación, con algo que se parecía mucho a la empatía. Cuando hacía una mueca de dolor, se detenía y me observaba. Cuando me reía de algo, un pájaro posándose en la entrada de la cueva, un trozo de nieve cayendo del techo, Ker emitía ese resoplido, como si también se riera. Desarrollamos un tipo de lenguaje. Básico, primitivo, pero funcional. Ker le tocaba la cabeza y señalaba el cielo. Se acerca una tormenta. Hacía como si estuviera comiendo y me señalaba. ¿Tienes hambre? Señalaría mis piernas y menearía la cabeza. Todavía duele. Una tarde, señalé la entrada de la cueva e hice un gesto amplio hacia el exterior. Luego, con los brazos extendidos como alas, hice como si volara. Mi avión.
El accidente. ¿Lo viste? Kerr me miró fijamente un buen rato. Luego asintió lentamente. Señaló al cielo y luego hizo un movimiento en espiral descendente con una mano. Me había visto caer. Me señalé a mí mismo, luego a Kerr y luego abracé mi cuerpo con mis brazos. Me salvaste. Gracias. Kerr le tocó el pecho. Luego extendió la mano y tocó el mío con mucha delicadeza. El gesto decía, tú hubieras hecho lo mismo. ¿Lo habría hecho? Quería creer que sí, pero no estaba seguro. Si hubiera encontrado un oso herido en plena naturaleza, ¿habría arriesgado mi vida para salvarlo? ¿O me habría marchado? Kerr no se había marchado. Esa noche, mientras yacíamos en la oscuridad, yo en mi nido de musgo, Kerr acurrucado cerca, hablé en voz alta, sin esperar una respuesta. ¿Hay más de ustedes ahí fuera? La respiración de Kerr se detuvo. Luego emitió un sonido suave y lastimero. Bajo y doloroso. Sí, pero no muchos. ¿Estás sola? Otra pausa. Luego, un solo sonido. Afirmativo. Sí. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento. Kerr se movió en la oscuridad. Sentí una mano, increíblemente grande, increíblemente cálida, posarse suavemente sobre mi hombro. Está bien, el gesto decía. Ahora tampoco está solo. Al 13º día me desperté en silencio. No era el silencio apagado de la nieve, ni el aullido del viento. Solo silencio. La tormenta había terminado. Me incorporé apoyándome en los codos. Mis piernas gritaban en protesta, pero el dolor ahora era más sordo, más manejable, y miré hacia la entrada de la cueva. Luz del sol. Una luz solar brillante, cegadora y gloriosa entraba a raudales por la abertura. Kerr ya estaba despierto, de pie en la entrada, contemplando el mundo. Su silueta era imponente contra la luz, con su pelaje brillando como un halo. Kerr, llamé. Se giró y me miró. Señalé afuera. Rescate. Vendrán a buscarme. Helicópteros. Equipos de búsqueda. Kerr ladeó la cabeza. Entonces emitió un sonido sordo y retumbante. No del todo triste, pero resignado. Lo entendí. Nuestro tiempo juntos estaba terminando. Durante las siguientes horas, los oí. Al principio, distantes, el zumbido de las hélices de los helicópteros resonando entre las montañas. Luego, más cerca, voces que me llamaban, distorsionadas por la distancia y el terreno. Marcus Webb. ¿Nos oyes? Le grité. Mi voz era ronca, débil, pero seguí gritando. Kerr observaba desde las sombras de la cueva. No se acercó. No se acercó a la entrada, donde podría ser visto. Las voces se hicieron más fuertes. Oí el crujido de botas en la nieve. Luego, un grito. Por aquí. Encontré algo. 3 figuras aparecieron en la entrada de la cueva. Personal de búsqueda y rescate, con parcas de color naranja brillante y llevando equipo médico. Dios mío, susurró uno de ellos. Está vivo. Marcus, ¿me oyes? Aquí estoy, dije con voz áspera. Tengo las piernas rotas. Pero estoy bien. Entraron corriendo, bajaron el equipo y me revisaron los signos vitales. Una de ellas, una mujer de mirada amable, recorrió la cueva con la mirada. ¿Cómo llegaste aquí? Esto está a 3 kilómetros del lugar del accidente. Dudé. Miré hacia las sombras donde había estado Kerr. Se había ido. No sé, dije. Me desperté aquí. Los médicos intercambiaron miradas. No deberías haber sobrevivido a ese accidente. Y con las piernas rotas, con este frío. Alguien debió moverte. ¿Viste a alguien? ¿A un trampero? ¿A un cazador? Abrí la boca. La cerré. ¿Qué podía decir? Un Bigfoot me trajo aquí y me alimentó con carne regurgitada durante 2 semanas. No, susurré. Nadie. Pero cuando me subieron a una camilla y me llevaron a la luz cegadora del sol, vi la evidencia. Huellas. Enormes huellas, fundidas profundamente en la nieve alrededor de la entrada de la cueva. El calor de lo que las produjo había convertido la nieve en aguanieve, dejando huellas claras. 14 pulgadas de largo. 15 pulgadas de ancho.
5 dedos distintos. Los médicos también los vieron. Uno de ellos se arrodilló, midiendo con una mano enguantada. ¿Qué diablos hizo esto? Nadie respondió. Me subieron al helicóptero. Mientras nos elevábamos, miré la cueva por última vez. Y allí, de pie en la línea de árboles, medio escondido entre las sombras, vi a Kerr, mirándome irme. Levanté mi mano. Un pequeño saludo. Kerr le tocó el pecho. Luego señaló el mío. Ahora estás a salvo. El helicóptero se inclinó y giró hacia el sur, y el bosque se tragó la cueva, las huellas y Kerr. Pero nunca lo olvidaría. Me trasladaron en helicóptero al Centro Médico Foothuls de Calgary. Me sometieron a 3 cirugías en 2 semanas para reparar mis piernas, clavos de acero en la tibia derecha, reconstrucción en la rodilla izquierda y fisioterapia que fue una tortura. Los médicos lo consideraron un milagro. 14 días en el desierto con fracturas expuestas, dijo mi cirujano ortopédico, negando con la cabeza. Con esas temperaturas, deberías haber perdido ambas piernas por congelación. ¿Qué demonios? Deberías haber muerto de frío la primera noche. Solo asentí. Que lo llamen milagro. Pero las preguntas no cesaron. La Junta de Seguridad en el Transporte inició una investigación sobre el accidente. Fallo del motor debido a la formación de hielo en el carburador, un riesgo conocido en condiciones de frío y humedad, especialmente durante cambios bruscos de altitud. Error del piloto al volar con mal tiempo. El informe fue clínico, objetivo y me culpó de todo. No discutí. Había tomado la decisión de volar ese día. Pero la otra investigación, la no oficial, fue más difícil de descartar. El equipo de búsqueda y rescate había fotografiado la cueva, documentado el lecho de musgo, catalogado los restos de comida, huesos de bayas, cáscaras de nueces y huesos de ciervo, huesos de conejo. Todos los abrieron y les extrajeron la médula. Y las huellas. Esas huellas. Habían tomado moldes de yeso. Medidas. Trajeron a un biólogo de vida silvestre de la Universidad de Calgary, especializado en grandes mamíferos. La doctora Sarah Chen me visitó en el hospital 3 días después de mi rescate. Tenía unos 40 y tantos años, una mirada penetrante y llevaba una cartera de cuero desgastada que dejó en la silla junto a mi cama. Señor Webb, dijo, sentándose. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que vio en esa cueva. No vi nada, dije automáticamente. Las huellas fuera de la cueva, continuó, como si no hubiera hablado. 35 centímetros de largo. Marcha bípeda. Crestas dérmicas visibles en los moldes, huellas dactilares, básicamente. Quienquiera que haya dejado esas huellas caminaba erguido, tenía pulgares oponibles y generaba suficiente calor corporal como para derretir 7 centímetros de nieve compacta. Sacó una fotografía y la puso en mi regazo. La huella, capturada en blanco y negro. Increíblemente grande. Increíblemente clara. Ningún mamífero norteamericano conocido coincide con este perfil, dijo en voz baja. No es un oso, la estructura del pie es incorrecta, el andar es incorrecto. No es un humano, es demasiado grande y la estructura ósea es diferente. La separación de los dedos sugiere una anatomía adaptada al terreno montañoso, para agarrarse a pendientes pronunciadas. Me quedé mirando la fotografía. La huella de Kerr. Dr. Chen, dije con cautela. ¿Qué me pregunta? Se inclinó hacia adelante. ¿Viste lo que dejó estas huellas? La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido del monitor cardíaco junto a mi cama. Podía contárselo. Ahora mismo. Podía describir a Kerr, el pelaje castaño rojizo, la cara plana, la inteligencia en esos ojos oscuros. Podía hablarle de las férulas, la comida regurgitada, las manos suaves que me habían salvado la vida. Pero entonces, ¿qué? Imaginé las consecuencias. Circo mediático. Cazadores de criptozoología invadiendo las montañas. Investigadores queriendo capturar, estudiar, diseccionar. El gobierno cerrando la zona. Helicópteros, equipos de búsqueda y cámaras trampa cubriendo cada kilómetro cuadrado. Kerr sería encontrado, cazado, destruido, o peor aún, exhibido, encarcelado, convertido en un espécimen. Miré al Dr. Chen y mentí. Estuve inconsciente la mayor parte del tiempo,
dije. No recuerdo cómo llegué a la cueva. Quizás alguien de una línea de trampa cercana me encontró y me trasladó allí. Quizás se fueron antes de que llegara el equipo de rescate. ¿En medio de una ventisca?, preguntó el doctor Chen con escepticismo. ¿A 3 kilómetros del lugar del accidente? Sin huellas de motonieve ni de esquí, solo esas huellas. No sé qué decirte, dije, mirándola a los ojos. Lo siento. Me observó un buen rato. Luego recogió sus fotografías y se puso de pie. Si alguna vez recuerdas algo, dijo en voz baja, tienes mi número. Ella se fue. Y guardé el secreto de Kerr. Pasé 6 semanas en el hospital. Otros 4 meses en fisioterapia, aprendiendo a caminar de nuevo. Finalmente me quitaron los clavos, pero mi pierna derecha nunca sanó del todo. Ahora camino cojeando, un recuerdo permanente de aquel febrero en la montaña. Nunca volví a volar profesionalmente. No porque no pudiera, pues los médicos finalmente me dieron el alta, sino porque cada vez que me sentaba en una cabina, cada vez que sentía la vibración del motor a través del yugo, pensaba en el choque. El silencio cuando el motor se apagó. El momento del impacto. Y pensé en Kerr. Vendí mi avión. Acepté un trabajo como profesor de vuelo en una academia de vuelo en Calgary. Seguro. Estable. Aburrido. Mis amigos decían que había perdido el control. Mi exesposa, nos divorciamos 2 años después del accidente, por razones que tenían todo que ver con el accidente, y nada que ver, decía que había cambiado. Que me había vuelto retraído. Obsesionado. Ella no estaba equivocada. Porque no podía dejar de pensar en esa cueva. En la criatura que me había salvado. En que algo como que existía en nuestro mundo, y casi nadie lo sabía. Empecé a investigar. Avistamientos de pie grande. Reportes de pie grande. Historias orales indígenas. Las historias estaban por todas partes. Por toda Norteamérica, a lo largo de los siglos. Los Lumi los llamaban TS-Mekbes. Los Alish los conocían como Sasku-ETS. Los Cree hablaban de Vitico, aunque era algo diferente, algo más siniestro. Pero las descripciones principales eran consistentes, grandes, bípedos, inteligentes, escurridizos. Vivían en los bosques profundos y las altas montañas donde los humanos rara vez se aventuraban. La mayoría de los científicos lo descartaron como folclore. Osos mal identificados. Engaños. Delirios colectivos. Pero yo lo sabía mejor. Uno me salvó. 5 años después del accidente, regresé. Era agosto, verano, cuando la nieve se había derretido y las montañas eran accesibles. Contraté un guía y le dije que quería ver el lugar del accidente para cerrar el caso. Caminamos desde el camino forestal, siguiendo las coordenadas del GPS. Los restos seguían allí. El Cessna había estado demasiado lejos, demasiado dañado como para molestarse en recuperarlo. Estaba en el claro donde caí, ahora cubierto de epilobio y sauce llorón. El fuselaje estaba oxidado, las ventanas habían desaparecido hacía tiempo, la naturaleza lo reclamaba poco a poco. Me quedé allí un largo rato, recordando. Entonces le dije al guía que necesitaba unos minutos a solas. Asintió y se alejó para comprobar la señal de su teléfono. Caminé hacia el este, hacia la cueva. Me llevó 2 horas, la pierna me frenaba y no estaba seguro de recordar la ruta exacta. Pero finalmente la encontré. El afloramiento de piedra caliza. La oscura entrada medio oculta por los árboles de hoja perenne. Me acerqué lentamente, con el corazón palpitante. ¿Kerr? Llamé en voz baja. ¿Estás aquí? No hay respuesta. Solo el susurro del viento entre los pinos. Entré. La cueva estaba exactamente como la recordaba. La cámara principal, los respiraderos termales al fondo, el lugar donde Kerr había hecho mi lecho de musgo. Pero ahora estaba vacía. No había rastro de ocupación reciente. Me senté donde había pasado esas 2 semanas. Pasé la mano por el suelo de piedra. Gracias, dije en voz alta. Nunca lo dije bien. Gracias por salvarme la vida. La cueva estaba en silencio. No sé qué esperaba. ¿Que Kerr apareciera? ¿Que tuviéramos algún tipo de reencuentro? ¡Qué tontería! 5 años era mucho tiempo. Kerr podría estar en cualquier lugar. Podría estar muerto,
por lo que yo sabía. Pero cuando me giré para irme, algo me llamó la atención. Un montón de piedras, apiladas deliberadamente, al estilo de un mojón, cuidadosamente equilibradas, algo que la naturaleza no hace por casualidad. Me acerqué y me arrodillé. Bajo las piedras había un trozo de corteza, desgastado por el tiempo, pero conservado. Y había marcas grabadas en la corteza, totales, deliberadas. Dos figuras, una grande y otra pequeña, de pie, una al lado de la otra. Que había dejado un mensaje. Yo también me acuerdo de ti. Apreté mi mano contra la corteza y dejé que las lágrimas surgieran. Una década después de mi accidente, el debate sobre las huellas de la cueva todavía estaba vivo en ciertos círculos académicos. La doctora Sarah Chen había publicado un artículo en una revista de criptozoología marginal, Huellas bípedas no identificadas en las montañas rocosas canadienses, evidencia de un homínido norteamericano existente. Fue ridiculizado por la ciencia convencional. Lo llamaron pseudociencia. Un suicidio profesional. Pero ella no se echó atrás. Seguí su trabajo a distancia. Había reunido un equipo, investigadores inconformistas, consultores indígenas, rastreadores de fauna, y estaban realizando estudios de campo a largo plazo en zonas remotas de Columbia Británica y Alberta. Buscaban más evidencia, más huellas, muestras de cabello, lo que fuera. No encontraron mucho. Unas cuantas huellas ambiguas. Fotos borrosas de cámaras de rastreo que podrían ser de osos. Informes anecdóticos de cazadores y leñadores. Nada definitivo, porque criaturas como Kerr no querían ser encontradas. Ahora lo entendía. Habían sobrevivido durante miles de años siendo invisibles, moviéndose por los bosques como fantasmas, evitando el contacto humano excepto en las circunstancias más excepcionales, cuando la compasión superaba a la precaución. Pensé en contactar a la doctora Chen, contárselo todo, darle la justificación que merecía. Pero nunca lo hice, porque en el momento en que confirmé su teoría, en el momento en que dije, sí, es real, y aquí es donde lo vi, las montañas se inundarían de gente. Investigadores, cazadores de trofeos, equipos de filmación. La naturaleza salvaje sería diseccionada, inspeccionada, invadida. Y el pueblo de Kerr, por poco que quedara, sería expulsado. O algo peor. Así que guardé silencio. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero era la única manera de protegerlos. 15 años después del accidente, recibí un paquete por correo. Sin remitente. Matasellos de Jasper, Alberta. Dentro había un sobremanila con una sola fotografía. La foto era reciente, digital, de alta resolución. Mostraba un remoto valle montañoso. Un bosque denso. Una pradera atravesada por un arroyo. Y en primer plano, parcialmente oculta por los árboles. Una figura. Alto. Ancho, cubierto de pelaje oscuro, de pie, con una mano apoyada en un pino joven. La figura miraba directamente a la cámara. Me quedé mirando la foto un buen rato. Entonces vi algo más en el sobre. Una nota escrita a mano en papel normal. Señor Webb, pensé que debería ver esto. Tomada con una cámara de seguimiento en el Parque Natural Wilmore, julio de 2013. La cámara fue encontrada destruida 2 días después, pero la tarjeta SD sobrevivió. No se la he mostrado a nadie más. Creo que ahora entiendo por qué no me contó lo que vio. Algunos secretos valen la pena guardar. S.C. Dr. Chen. Los había encontrado. O la habían dejado encontrarlos, solo una vez, el tiempo justo para una sola fotografía. Y luego ella tomó la misma decisión que yo. Para protegerlos. Para dejarlos permanecer ocultos. Guardé la fotografía en el cajón de mi escritorio, debajo de viejos registros de vuelo y mapas. Y sonreí. Todavía estaban allí. Todavía sobrevivían. Todavía libre. Tengo 61 años. Estoy jubilado de la docencia. Vivo en una pequeña cabaña a las afueras de Canmore, Alberta, desde donde puedo ver las montañas cada mañana. Me duele la pierna derecha cuando cambia el tiempo. Un barómetro de hueso y acero quirúrgico. Cuando siento ese latido familiar, pienso en el choque. La cueva.
Las enormes manos de querentabrillándome las piernas con un cuidado imposible. A veces la gente me pregunta, estudiantes, amigos, familiares, si extraño volar. Les digo que no. Les digo que encontré algo más importante en el terreno. Creen que me refiero a la enseñanza, o a mi cabaña, o a la vida tranquila que he construido. Pero no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es esto: aprendí que el mundo es más grande y extraño de lo que admitimos, que la inteligencia adquiere formas inesperadas, que la compasión no es exclusiva de los humanos, es parte integral de la vida misma, parte esencial de la supervivencia y la conexión. Aprendí que aún hay misterios en la naturaleza. Aún hay criaturas que no comprendemos. Y tal vez, solo tal vez, así debería ser. No necesitamos catalogarlo todo. No necesitamos capturar, estudiar y diseccionar todo lo desconocido. A veces el mayor acto de sabiduría es dejar algo salvaje. Dejar que permanezca en secreto, para protegerlo de nosotros mismos. El mes pasado volví a la cueva caminando una vez más. La pierna me impidió avanzar, pero lo logré. La cueva seguía allí. Todavía estaba vacía. Las chimeneas termales aún humeaban. Dejé algo en el mojón donde había encontrado la talla de corteza de que era hace 20 años. Una talla mía. 2 figuras, una grande y otra pequeña, pero esta vez le añadí algo. Una tercera figura, más pequeña que las demás. Un niño, quizá. Espero que hayas encontrado familia, la talla decía. Espero que ya no estés solo. Me senté en la cueva durante 1 hora, escuchando el viento y observando cómo cambiaba la luz a medida que el sol se movía por el cielo. Cuando me levanté para irme, escuché algo. Un sonido proveniente de lo profundo del bosque. Bajo, retumbante, familiar. Me giré hacia los árboles. Por un instante, quizás mi imaginación, quizás mis ilusiones, vi una figura. Alta, ancha, observando desde las sombras. Me toqué el pecho. Luego señalé donde estaba la figura. Gracias, el gesto decía, para todo. La forma, si alguna vez estuvo allí, se fundió nuevamente con el bosque. Y caminé a casa, sonriendo, sabiendo que algunas cosas no necesitan pruebas para ser ciertas. Algunas cosas simplemente son. Y eso es suficiente. Así que esa es mi historia. La historia que nunca le he contado a nadie, hasta ahora. ¿Pasó? ¿Fue real? Tengo una cojera que dice sí. Tengo cicatrices en las espinillas donde los huesos se rompieron y sanaron mal. Tengo moldes de yeso de huellas imposibles guardados en un cajón, y una fotografía de algo que no debería existir. Pero más que eso, tengo el recuerdo de la calidez en la oscuridad, de manos cuidadosas y cuidados delicados, de una criatura que eligió la compasión por encima del miedo. Y tengo una pregunta para ti, el oyente. Si estuvieras en el lugar de Kerr, si encontraras algo roto y temeroso, algo diferente de ti mismo, algo que no entendieras, ¿te alejarías? ¿O extenderías tu mano y ayudarías? Esa elección, creo, es lo que nos separa de los animales. Ni lenguaje, ni herramientas, ni tecnología, pero la decisión, en un momento de crisis, de cuidar a un extraño. Kerr tomó esa decisión por mí. Y desde entonces, cada día he intentado vivir de una manera que lo honre. Las montañas guardan sus secretos. Los bosques guardan sus misterios. Y en algún lugar de las montañas rocosas, en los lugares profundos donde los humanos rara vez llegan, camina algo que la ciencia no ha nombrado. Algo compasivo. Algo sabio. Algo que vale la pena proteger. Espero que todavía estén ahí. Espero que siempre lo sean. Porque mientras existan, mientras haya animales salvajes en lugares salvajes, habrá esperanza para todos nosotros. Esperemos que el mundo sea más de lo que podemos ver y medir. Ojalá que esa maravilla todavía exista. Esperanza de que cuando estemos perdidos y destrozados en la oscuridad, algo pueda alcanzarnos y llevarnos hacia la luz. Mi nombre es Marcus Webb, y sobreviví porque un Bigfoot me salvó la vida. Gracias por escuchar.